Vamos a hablar en esta tarde acerca de una mujer llamada María. Si ustedes recuerdan la historia, lo que en los evangelios se relata, en una ocasión el Señor Jesucristo estaba ahí en Betania y él fue invitado a cenar en casa de un hombre llamado Simón. Y la escritura dice Simón el leproso, ¿verdad? A lo mejor lo más seguro es que ya no era leproso, pero él hizo una cena, ¿verdad? Para invitar al Señor Jesucristo y también invitó a sus discípulos. Y en esa cena, pues también fue invitado Lázaro, el amigo de Jesús y sus hermanas, Marta y María, quienes vivían también exactamente en la misma ciudad o en la misma aldea, más bien llamada Betania. Y mientras esa reunión se celebraba en esa casa, esa cena, y me imagino un ambiente sumamente bonito, la plática en compañía de nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, dice la escritura que esta mujer llamada María tuvo un deseo muy hermoso que brotó desde lo más profundo de su corazón y ella deseaba de alguna manera expresar su amor y su aprecio por el Señor Jesucristo. Y ella lo hizo de una manera muy especial, muy particular. Ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, Marcos 14, dice la palabra de Dios, eh, dice así en el versículo 6, pero Jesús, perdón, el versículo 3 dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Dice, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron, ¿por qué se hace este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. En el verso 6 dice, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Luego vemos en el Evangelio de Juan también, mis hermanos, en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 1, Juan da algunos detalles que no da Juan Marcos. Dice así en el verso 1, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y aquí vamos a considerar, hermanos, algunas lecciones muy importantes en esta narración, donde María de alguna manera es la protagonista, ¿verdad?, en su acción que tiene hacia el Señor Jesucristo. El título, hermanos, de nuestra lección, como habíamos visto en la invitación, el vaso que todos debemos de quebrar. Note, de acuerdo a lo que acabamos de leer, cómo María tomó un frasco de alabastro con perfume de nardo puro. Y dice la palabra de Dios que lo quiebra
y que sin escatimar una sola gota, ella unge la cabeza. Y Juan dice los pies del Señor Jesucristo y luego los enjuga con su cabello. Sin duda, hermanos, la enseñanza y el ejemplo de María en esto que acabamos de considerar ha quedado para la posteridad, para que aprendamos nosotros también, aún en nuestros tiempos, a amar y a valorar a nuestro Señor Jesucristo de la misma manera que esta mujer lo hizo en aquella ocasión. Una cosa importante, hermanos, que podemos aprender es que el amor aprovecha siempre la oportunidad. Esto es un principio muy fácil de entender. Cuando existe el amor en nuestro corazón, siempre se aprovechan las oportunidades, siempre se aprovechan las ocasiones para poder expresarlo. Fue lo que hizo María. Ella no sabía si en un futuro iba a tener la oportunidad para ungir al Señor, para derramar este perfume sobre él, pero ahora ella que estaba ahí en esa casa, en esa cena, ella vio la ocasión, tenía el perfume, sintió el deseo de hacerlo y sin pensarlo, ella actuó y ella le demostró su amor al Señor a través de esta noble acción. Y es algo muy interesante, hermanos, lo que esta mujer hizo, porque muchas veces cuando una oportunidad se pierde, cuando una oportunidad se deja pasar, a veces jamás en la vida se vuelve a presentar. Nunca, hermanos, nunca debemos esperar a que sea demasiado tarde para querer hacer las cosas. Muchas veces le damos vueltas al asunto. Muchas veces, aunque hay cierto deseo, simplemente no lo hacemos por lo que usted quiera, por negligencia, porque uno a veces lo piensa demasiado, porque uno piensa a lo mejor que más adelante va a poder hacerlo y por una razón u otra simplemente no lo hacemos. ¿Sí? Pero a veces, como repito, se pierden oportunidades y jamás se vuelven a presentar. María, hermanos, María no esperó a que el Señor Jesucristo estuviese muerto para poder ungir su cuerpo. María lo hizo estando en vida. Y esta es una lección muy importante porque en vida todas las cosas tienen muchísimo más valor. A veces cuando una persona muere, y estoy seguro que todos ustedes han experimentado esto en los funerales, y normalmente están los familiares, los seres queridos, llorando, y a veces a grito abierto, ¿verdad? Y tratando de decirle o expresarle en ese momento a esa persona que se ha ido, cuánto lo amaban, cuánto lo querían, cuánto lo van a extrañar. Pues sí, pero esa persona ya no escucha, esa persona ya no se da cuenta, esa persona ya no siente, esa persona ya no puede valorar esa expresión de amor, esas palabras, esas lágrimas, ya no. Por mucho que sean sus muestras de cariño, esa persona ya está muerta, ya nada sabe, ¿verdad? Ya esa persona no es capaz, ¿verdad? De escuchar y de mirar a quien llora por él. Bueno, María, hermanos, no esperó a que el Señor muriera. Ella le ungió estando en vida en aquella casa de Simón el leproso. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, él muere, la Escritura nos relata cómo José de Arimatea y Nicodemo también apresuradamente envolvieron el cuerpo del Señor en una sábana para ponerlo en el sepulcro antes de que terminara el día viernes. Y había unas mujeres por allí que ellas estaban observando todo lo que estaba pasando con el cuerpo del Señor Jesucristo. Ellas vieron cómo fue puesto apresuradamente en el sepulcro, probablemente sin la preparación apropiada, adecuada, lo que se acostumbraba en aquellos tiempos a hacer con el cuerpo de una persona que había fallecido. Y ellas cuando observaron y se dieron cuenta de todo lo que pasaba,
ellas decidieron preparar ungüentos para ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Miren, dice ahí en Lucas 23, note usted, Lucas 23, verso 53, dice, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Verso 54. Era el día de la preparación, es decir, el día viernes. Los judíos, hermanos, sabían que el día de reposo no podían hacer actividad. El viernes se preparaban y dice que era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, el día sábado. Verso 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo fue puesto su cuerpo? Verso 56. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Sí? Entonces preparan esos ungüentos. El sábado no podían hacer ninguna actividad, no podían ir al sepulcro, no podían buscar el cuerpo del Señor Jesucristo para ungirlo como corresponde, ¿verdad? Como era necesario hacer. Entonces ellas esperan el sábado, pero el domingo, muy de mañana, ellas van al sepulcro del Señor Jesucristo. Continúa la lectura en el verso 24, en el verso 1 del capítulo 24, y dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Sí, hermanos, hermanas, amigos, estas mujeres tenían toda la mejor intención de hacer lo que no pudieron hacer José de Arimatea y Nicodemo, de ungir el cuerpo del Señor. Compraron especias, las prepararon, tenían ya todo listo. El sábado no pudieron hacer esto, pero muy tempranito el domingo, allí estaban en la tumba. Pero oh sorpresa, dice aquí la palabra de Dios que ellas ya no hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo. El Señor había resucitado. La piedra estaba removida. Él ya no se encontraba más en esa tumba. Así que estas mujeres, hermanos, no pudieron hacer ese trabajo que habían pensado y planeado. Podemos ver cómo no hubo oportunidad ni antes por parte de José de Arimatea y Nicodemo, ni después por parte de estas mujeres después del día de reposo para ungir el cuerpo del Señor Jesús. ¿Pero qué creen? Y aquí es lo hermoso de esta historia. Eso no era ningún problema. Si aquellos hombres y estas mujeres no pudieron ungir al Señor, no era problema, porque María lo había hecho ya unos días antes, cuando hubo la oportunidad de hacerlo. Cuando hubo la oportunidad. Y María, hermanos, ungió al Señor Jesucristo y no era a su cuerpo muerto. No ungió el cuerpo desfigurado, como dice la escritura, que quedó molido por los golpes y los azotes. No a un cuerpo inerte, sin vida, sino que María ungió el cuerpo del Señor Jesucristo, estando en plena comunión con Él, estando en una cena, en una convivencia, en presencia de otras personas, estando el Señor en vida, es que pudo ella ungirlo, recibiendo bendición de la propia boca del Señor Jesús, del Hijo de Dios. Hermanos, el frasco de alabastro que María quebró es un frasco que todos debiéramos de quebrar y es un frasco de que verdaderamente conviene quebrar, conviene hacerlo. Cuando uno tiene la oportunidad, uno debe de hacerlo.
no esperar, no dejarlo para el futuro. Debe de ser quebrado en diversos lugares, por ejemplo, en nuestro hogar, ¿sí? En nuestro matrimonio. Un cónyuge debe de aprender a quebrar este frasco de alabastro para demostrar el amor, el cariño a su cónyuge, a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos. Ahora que usted tiene la oportunidad de hacerlo, usted debería de hacerlo. A veces pensamos, pues, que va a haber otras ocasiones en que podamos tal vez hacer las cosas, pero eso no nos corresponde a nosotros. Sí. Si ahora podemos hacer algo, debemos de hacerlo. Demostrar nuestro amor, nuestro cariño, nuestro afecto de esas personas que están a nuestro alrededor, a quienes amamos. ¿Cuándo fue la última vez que platicó con sus padres o con sus abuelos o que les expresó su cariño, su amor de alguna manera? ¿Cuándo fue? Bueno, hay que hacerlo, hermanos. Si todos estuviéramos dispuestos a quebrar ese frasco de alabastro, habría hogares más felices. Si siempre estuviéramos dispuestos a demostrar ese amor hacia esas personas, habría menos divorcios, dijo yo, en el mundo. Habría menos desintegración familiar. No habría padres abandonados, a veces ya ancianos, y que sus hijos ni se preocupan por ellos, ni una llamada, ni siquiera se preocupan cuando están enfermos, ni una ayuda económica cuando ellos ni siquiera pueden trabajar. Habría menos hijos abandonados también. No habría tantos problemas, inclusive en las iglesias, si nosotros aprendiéramos a quebrar nuestro frasco de alabastro. Si aprovecháramos las oportunidades para ser afectuosos, amorosos los unos con los otros. Hermanos, el mundo en general también, por otro lado, debiera de imitar el proceder de María. El mundo, hermanos, esta sociedad en la cual vivimos también debería de quebrar el frasco de alabastro para Cristo Jesús. A veces uno platica con las personas y son muchos los que dicen amar a Dios, amar a Cristo. Pero, ¿se lo demuestran? La realidad es que no. La realidad es que a veces nada más son palabras de labios hacia afuera. Dijo el Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué a veces las personas batallan tanto para demostrarle a Dios su amor? ¿Por qué muchas veces se tardan demasiado a veces para, por ejemplo, obedecer el evangelio de Cristo Jesús? ¿Por qué a veces las personas hacen planes y esperan llevar a cabo su obediencia a Cristo en un futuro? ¿Por qué se detienen tanto? ¿Qué les garantiza que el día de mañana van a poder hacer? Hermanos, en mi experiencia como cristiano y como predicador de la palabra, yo he visto diversos casos de personas que en su pensamiento está la idea de después obedecer y nunca se llega a ese momento. Porque tuvieron la oportunidad y se les predicó la palabra de Dios, se les invitó, se les animó a obedecer el evangelio, pero por una u otra razón no lo hicieron y simplemente le daban largas al asunto. Una vez una señora dijo, saliendo de esta operación, me voy a bautizar. Murió en la operación. Y conocía el evangelio, tenía años escuchándolo. No salió del quirófano. ¿Qué nos hace pensar, hermanos, que después habrá la oportunidad? Muchas veces, si no se aprovecha en su momento, ya no se presenta otra ocasión para hacerlo. Así que toda persona debiera de quebrar su frasco de alabastro y ungir a Cristo Jesús en ese sentido, demostrándole su amor. Pero ¿dónde más podemos quebrar
este frasco de perfume puro. Bueno, dice ahí en Marcos capítulo 14, otra vez la lectura en el verso 8. Dice, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura, dice el Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor no espera que nosotros hagamos algo que no podemos. Dice, esta ha hecho lo que podía, ¿sí? Y eso es lo que Dios espera de toda persona. Él no demanda imposibles. Él no nos va a exigir algo que está fuera de nuestros límites, pero lo que podemos hacer, debemos de hacerlo. Y espera el Señor que lo hagamos. Y esta mujer hizo lo que podía. Tenía ese frasco de perfume en sus manos, en su poder, y ella simplemente hizo lo que era necesario hacer en ese momento. Ungir el cuerpo del Señor. Y él dice, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y así fue. Porque no hubo quien lo ungiera cuando el Señor murió. Ella se adelantó a hacerlo. Sí. Pero algo bien importante, mis hermanos. María ungió con ese fragante perfume el cuerpo de Cristo. Y la pregunta es, ¿hoy en día podemos hacerlo también nosotros? ¿Sigue estando el cuerpo de Cristo Jesús entre nosotros de manera que podemos ungirlo tal como lo hizo María? Claro que sí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando escribió el apóstol Pablo y en la carta a los Efesios que la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Ahí en Efesios 1, verso 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sí, hermanos, hoy en día el cuerpo de Cristo Jesús también está en esta tierra, en este mundo y está entre nosotros. Cuando nosotros rompemos el frasco de alabastro y de alguna manera contribuimos para la obra del Señor Jesucristo, cuando nosotros servimos a los hermanos de una manera desinteresada, cuando nosotros practicamos la hospitalidad, cuando nosotros ayudamos al hermano que está pasando por alguna situación de necesidad, cuando ayudamos al hermano que está enfermo y lo visitamos y vemos qué se le ofrece y tratamos de ayudarle, proveyendo para su necesidad. Cuando contribuimos a lo mejor con aquellos que predican el evangelio, cuando nos preocupamos por el bienestar de la iglesia, podemos decir que al igual que María, nosotros también estamos ungiendo el cuerpo del Señor Jesucristo. Por supuesto que sí. No es un imposible imitar el ejemplo de María. ¿O no nos enseñó el Señor Jesús que en el juicio de las naciones, Él va a decir, tanto a un grupo como al otro, que por cuanto lo hicieron o no lo hicieron, a uno de estos sus hermanos más pequeños, con Él lo hacían? Ahí en Mateo 25, por ejemplo, el verso 37, dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Alguien podrá decir, no, hoy en día ya no podemos hacer lo que María hizo. Claro que sí se puede. Si usted se lo hace a los hermanos, al que tiene hambre, al que está sediento, al que está forastero, al que está enfermo, al que está en la cárcel,
y usted le ayuda, usted contribuye para su necesidad, usted lo está haciendo a Cristo Jesús. Y este va a ser una cuestión que se va a tomar en cuenta a la hora de juzgar a las personas. ¿No dijo el Señor Jesucristo, hermanos, en una ocasión que aunque sea un vaso de agua que demos a los hermanos, es como dárselo a Él? Sí lo dijo. Ahí en Marcos 9:41 dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El cuerpo es de Cristo y está compuesto por miembros. Tenemos infinidad de hermanos en todo el mundo. Y dice el Señor, si un vaso de agua damos a uno de sus discípulos, porque es de Cristo, hermanos, hemos de recibir la recompensa de parte del Señor. ¿Recuerdan cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia? Y cuando iba en aquel camino a Damasco y que se le aparece el Señor Jesucristo en una luz, en un resplandor en el cielo, más fuerte que la luz del sol, y le dijo ahí en Hechos 9, versículo 4, dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, el Señor Jesucristo había resucitado, había ascendido al cielo y estaba a la diestra de Dios. ¿Cómo era posible que Saulo persiguiera a Cristo? Verso 5, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Cuando Saulo perseguía a los cristianos, cuando Saulo asolaba a la iglesia, cuando Saulo entraba a sus casas y los arrastraba, cuando Saulo los obligaba a blasfemar, cuando Saulo los encerraba en la cárcel, cuando Saulo daba su voto para que los matasen, era como si todo eso lo hiciera a Cristo Jesús. Por eso él dice, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos, todo lo que hagamos a los hermanos, a los que son de Cristo, todo lo que hagamos a la iglesia, sea para bien o sea para mal, a Cristo lo hacemos. Al Señor lo hacemos. ¿Es posible hoy en día demostrarle su amor al Señor? Sí. Amando a los hermanos. Y el que no ama al hermano, a los hermanos, a quienes ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso Pablo escribe ahí en la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 10, y dice de la siguiente manera, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Algunos tendrán mayor oportunidad que otros, pero todos a nuestra capacidad debiéramos de hacer el bien, mayormente a nuestros hermanos en Cristo. Otra cosa, hermanos, que podemos aprender en esta hermosa historia es que el amor ve privilegio, ve bendición. Cuando esta mujer llamada María tomó la decisión de ungir al Señor, ella sabía perfectamente que el perfume valía muchísimo dinero, mucho. Judas dice, hermanos, que ese perfume pudo haber sido vendido por más de 300 denarios, por más de 300 denarios. Y como todos saben, un denario era el salario de un trabajador por un día de trabajo, desde la mañana hasta la puesta del sol. Un denario era su pago. Para darnos una idea, hermanos, más o menos del costo de este perfume, y voy a usar números más o menos que se pudieran manejar en este país.
aquí en los Estados Unidos. Este perfume valía más de 300 denarios. Dejémoslo en 300. Cerremos ahí el número. 300 denarios. En este país, hermanos, aquí en los Estados Unidos, bajita la mano, una persona ganando lo más bajo, el salario más bajo que pudiera ganar y trabajando por lo menos 8 horas al día, una jornada laboral, por lo menos se va a ganar $50. $50. Así que si este perfume era el equivalente a 300 días de trabajo, entonces, haciendo la cuenta, más o menos son $15,000 lo que ese perfume costaba. Usted puede usar más o menos lo que gana un trabajador en su país y multiplíquelo por 300 y se va a dar cuenta más o menos cuánto sería el costo donde usted vive de este perfume. $15,000. Hermanos, era mucho dinero. Aquí con $15,000 casi se puede comprar un carrito nuevo en la agencia, un coche. Comprar un perfume de $15,000, solamente los millonarios, pienso yo. María, hermanos, María sabía lo que costaba ese perfume. Y María no le quitó el tapón, no puso unas cuantas gotitas en sus manos, no las frotó y empezó a ungir el cuerpo del Señor, su cabello, sus pies. No hizo eso María. La escritura dice que María quebró el frasco, que María usó todo el contenido, todo. $15,000 en ese momento lo derramó sobre el Señor Jesucristo. Note, hermanos, la reacción de algunos de los que estaban allí en esa cena en la casa de Simón. Dice en Marcos 14, verso 4, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban, dice la escritura, contra ella. Murmuraban. El Evangelio de Juan dice que era Judas el que encabezaba estas críticas hacia María. ¿Por qué se ha hecho este desperdicio? Note usted cómo consideraban el haber usado este perfume para ungir a Jesús como un desperdicio. Y Judas era el que estaba ahí, de alguna manera, llevando la iniciativa en estas críticas. Hermanos, ¿había diferencia entre María y entre Judas? ¿Cuál era esa diferencia entre ellos? Porque los dos eran discípulos de Jesús. Judas inclusive fue uno de los 12, al cual el Señor le dio autoridad para hacer milagros, sanar enfermos, echar fuera demonios, que anduvo con Cristo en todo su ministerio, que convivió con él, que escuchó sus enseñanzas. María también era una discípula de Jesús. Podemos decir que los dos eran hermanos amigos del Señor. Los dos habían escuchado sus enseñanzas, pero había una gran diferencia. Y esa diferencia era que María amaba a Jesús y Judas no lo amaba. Judas no. Podemos decir que para María haber ungido al Señor con ese perfume tan costoso fue un privilegio, fue una bendición. Pero para Judas y para otros que le hicieron segunda, ese acto fue solamente un desperdicio, fue un despilfarro, fue un derroche. Pero hermanos, ¿realmente fue un desperdicio haber ungido a Cristo con ese perfume de nardo puro? ¿Qué otra cosa hubiera podido haber hecho María con el perfume?
A lo mejor pudo haberlo dejado para ella y usarlo. Por lo general, a las mujeres les gustan los perfumes, pero no hizo eso. Tal vez lo pudo haber guardado como una inversión, sabiendo el costo que tenía. O tal vez pudo haberlo vendido y haber ahorrado ese dinero para el futuro, para una emergencia, para cuando ya fuera anciana y no pudiera trabajar. Incluso, hermanos, pudo haberlo regalado a los pobres, como insinuó Judas. Pero ¿qué hizo María? Ella prefirió algo muchísimo más importante, algo de muchísimo mayor valor. María, hermanos, escogió algo de mayor bendición y era ungir el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Será posible, hermanos, que cada uno de nosotros pudiera tener en su casa un vaso de alabastro bien guardado? Un vaso de perfume puro, sin tocar, sin quebrar, reservado no para el Señor, no para otros, sino para uno mismo solamente. ¿Será posible, hermanos, que a veces no logremos apreciar el privilegio y la bendición en quebrarlo y usarlo para el Señor? ¿Será posible pensar que nuestros talentos, por ejemplo, o nuestras energías, o nuestro trabajo, o nuestras posesiones, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra vida misma, son un desperdicio cuando lo usamos en el servicio del Señor? Cuando lo usamos para ungir el cuerpo de Cristo. Hay personas que así lo ven, tristemente. Ojalá que ninguno de los presentes piense de esta manera. Ojalá que todos nosotros podamos ver las bendiciones que hay en hacer esto que hizo María. Que nunca pensemos que es un desperdicio cualquier cosa que podamos hacer para el Señor. Porque no lo es, hermanos. Por mucho que lo haya dicho Judas y por muchos que otros hayan creído esto, no es un desperdicio. Es un privilegio, es una bendición. Yo les aseguro que lo que para Judas era demasiado, para María era poco. Y a lo mejor si hubiera tenido 2 frascos, los 2 los quiebra, porque para ella era una bendición hacer esto. Judas, hermanos, Judas solo pensaba en él. Él solo miraba su propio beneficio. Dice la escritura que Judas era ladrón. Y como él tenía la bolsa del dinero, él sustraía. Entonces echarle a esa bolsa 300 denarios, $15,000, era oportunidad para él para sacar provecho. Por eso él prefería que se vendiera ese perfume para guardar el dinero. Entre comillas, guardar. Hermanos, el amor, más que pensar en sí mismo, piensa en los demás. El amor jamás calcula, no piensa en cuánto es lo menos que puedo dar. El amor simplemente hace lo que es necesario hacer, ni más ni menos. No hace las cosas por los motivos equivocados. No lo hace para sacar algún beneficio, no para ser vistos de los hombres, para ser alabados, para recibir aplausos. Lo hace simplemente por amor a Dios, por amor a los hermanos. María amaba al Señor Jesucristo. Ella era una verdadera discípula y ella quebró su frasco y lo derramó completamente porque no había mejor manera de utilizar ese perfume que ungir el cuerpo del Señor. La expresión de María hacia Jesús, hermanos, fue vista por Judas y algunos como un derroche, como un disparate, como una locura lo que ella estaba haciendo. Y dice el Señor, hermanos, dice aquí la escritura que murmuraban contra ella.
le criticaban, reprobaban el acto, la demostración de amor de María. La juzgaban de una manera dura, como si María estuviese haciendo algo muy malo. Cuando en realidad, hermanos, ella estaba haciendo algo muy bueno. Ella estaba demostrando al Señor a través de esa expresión lo mucho que le amaba, lo importante que era Él para ella en su vida. Hermanos, el dar es una bendición. El dar es un privilegio para el que da. Es cierto, el que recibe de alguna manera se beneficia y es bendición. Cuando alguien está pasando por alguna necesidad y de repente recibe una ayuda que le sirve para salir del problema, de la situación, hermanos, uno está bien agradecido, ¿verdad? Y uno valora la bendición de ser ayudado, pero la escritura dice, hermanos, que es más bienaventurado dar que recibir. Y así debiéramos de verlo, todos, todos. Ojalá que siempre entendamos las cosas, siempre las veamos desde el mismo enfoque que María lo hacía. Y también, hermanos, cuando nosotros veamos que alguien quiebra un frasco de alabastro, no le reprochemos, no murmuremos, no nos enojemos. Por el contrario, acuérdese de las palabras del Señor Jesucristo cuando le dijo a Judas y a los demás, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Parece increíble, pero a veces, hermanos, hay quienes critican aún actos de amor. Recuerdo una ocasión que fui a predicar a un área en México, entre las montañas, y ahí hay comunidades indígenas. Y en esas comunidades hay iglesias del Señor, muy apartadas de la ciudad, muy apartadas digamos, de la civilización en ese sentido. Es difícil salir de ahí para ir a la ciudad. Y son muy pobres los hermanos, muy, muy pobres. Y inclusive algunas veces que íbamos, que los días que estuve ahí predicando, en los servicios de la iglesia había hermanas descalzas porque ni siquiera tenían zapatos. Y cuando íbamos a hacer ese viaje, yo juntamente con otro hermano y, y algunas hermanas también que fueron, un hermano nos prestó una camioneta para ir a esos lugares porque también es difícil entrar ahí, no se puede en cualquier vehículo. Y muchos hermanos enviaron ayudas, enviaron alimentos, provisiones. Otro hermano donó unas sillas porque en las reuniones de la iglesia no había en qué sentarse. Ponían algunas tablas ahí, no había. Y un hermano donó él unas sillas y las aprovechamos para llevar. El hermano que me acompañaba, él publicó unas fotos en Facebook y, y hubo un hermano que empezó a criticar, ¿verdad? En Facebook, ¿verdad? ¿Por qué habíamos hecho eso? Y nos dio a entender que estábamos como comprando a los hermanos con cosas materiales, tratar de ganarlos con cosas materiales. Y nos dejó entrever que era como como la forma de trabajar de los liberales, los hermanos institucionales, y más o menos nos relacionó con ellos y cosas por el estilo. Pero yo digo, ¿estamos haciendo algo malo? No, no. Hermanos de su corazón, conociendo la situación que estaban viviendo ahí, generosamente de su bolsillo dispusieron participar con esos hermanos y aprovecharon un viaje simplemente para enviar, ¿verdad? Algunas cosas. Pero a veces hay quienes se molestan y hay quienes juzgan mal. Dijo el Señor a Judas y a los demás, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. El ejemplo de María, hermanos, es un ejemplo de derroche de amor y tal vez haya muchos más en las escrituras, pero el más grande de todos los ejemplos, la más grande demostración que jamás ha sido manifestada en la historia de la humanidad, la ha hecho Dios.
el más precioso frasco de alabastro que jamás ha sido quebrada, lo ha quebrado Dios, cuando Él no escatimó a su propio Hijo, cuando Él lo envió a este mundo a morir por nuestros pecados. Ese es el más grande amor. El frasco de perfume más valioso que jamás ha sido quebrado y ha sido derramado en usted y en mí, en todos nosotros. Sí. El Señor no escatimó como a veces nosotros escatimamos para la obra de Dios. El Señor no escatimó en amor por nosotros. Tan grande fue el amor de Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que dice Juan 3:16. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Romanos capítulo 5, versículo 6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, hermanos, ese es el amor de Dios. De tal manera que todo lo que usted y yo podamos hacer por el Señor no se compara en nada con lo que Él ya hizo por nosotros. Hay una diferencia muy grande y no se puede pagar. Es imposible, hermanos, que nosotros podamos contribuir para corresponder exactamente en la misma proporción a la demostración de amor que Dios tuvo por nosotros. El Hijo de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Él vino a este mundo, tomó forma de siervo. Y Él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hermanos, lo menos que podemos hacer es demostrar nuestro amor a Cristo Jesús con nuestras acciones, con nuestra obediencia, con nuestro servicio fiel, con nuestro amor hacia los santos, contribuyendo en la medida de nuestras posibilidades, de nuestra capacidad, en ayudar a quien podamos. Todo lo que tenga que ver con la obra de Dios y nosotros participemos de alguna manera con nuestro tiempo, con nuestro talento, con nuestro dinero, con nuestras posesiones, con nuestro servicio, estamos nosotros haciendo lo mismo que María. Y debemos de hacerlo, hermanos. Si verdaderamente amamos al Señor, debemos también quebrar este vaso de alabastro. Gracias, hermanos, por su atención prestada a este mensaje.